Buenos días a todos, una alegría estar una mañana más con ustedes, eh, incluso a la distancia, porque hoy día me encuentro en Viña cumpliendo con mis responsabilidades como ciudadano de, de venir a votar. Y bueno, eso hicimos ayer y hoy día tenemos el día para disfrutarlo en el Señor. Y bueno, qué bueno que podemos seguir con nuestra serie de Génesis. Arturo nos decía que en su oración que Dios creó todo para su gloria. Y hemos estado viendo justamente eso, cómo Dios creó todas las cosas para su gloria, crea al hombre, pero a pesar del pecado del hombre, Dios es fiel y Dios sustenta su creación. Lo vimos luego del descalabro del pecado, mostrando Él su misericordia, mostrando Él eh, la promesa de la renovación, la promesa de la restauración del hombre por medio de la simiente de la mujer. Y ese compromiso de Dios de pura gracia, que solo proviene de su amor y no de ningún mérito humano, lo vemos de ahí en adelante. Podemos ver cómo el hombre aumentaba en pecado. Las consecuencias del pecado se esparcían por los distintos aspectos de la vida humana, de la sociedad, al punto que Dios decide destruir todo, traer juicio y comenzar todo de nuevo, para mantener su promesa de sustento a la creación. Y vimos eso en las semanas anteriores con el tema del diluvio. Y hemos llegado al capítulo 9. Estamos en el capítulo donde Dios ratifica su pacto con Noé y con toda la humanidad y la creación. Pero antes de lanzarnos a leer el pasaje, recordar que constantemente estamos deseando que Dios hable. Constantemente estamos esperando que Dios hable. ¿Se acuerdan? Hubo periodos en la vida de Noé que Dios no habló por 100 años. Y de repente Dios hablaba. Pero llegamos al capítulo 9 y Dios habla abundantemente. En este capítulo, Dios habla 4 veces. Hay 4 partes donde vemos que Dios habla. Entonces, si Dios tiene algo para decir, es algo que nosotros debemos escuchar. Y eso es lo primero que vamos a hacer hoy. Vamos a escuchar la voz de Dios, vamos a leer el pasaje. Vamos a leer el capítulo 9, los versículos 1 al 17, y luego de eso vamos a seguir con el mensaje de hoy. Nuevamente tengo que revisar algo aquí. Discúlpenme que me pase esto, pero necesito reorganizar un poquito las cosas acá en pantalla. Permítanme, por favor. Bien. El texto de hoy dice así: y bendijo Dios a Noé y sus hijos, diciendo, y les dijo, perdonen, sed fecundos y multiplicados, y llenad la tierra, y el temor y el terror de vosotros estarán sobre todos los animales de la tierra, y sobre todas las aves del cielo, y en todo lo que se arrastra sobre el suelo, y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y tiene vida, os será para alimento. Todo os lo doy, como os di la hierba verde. Pero carne con su vida, es decir, con su sangre, no comeréis. Y ciertamente pediré cuenta de la sangre de vuestras vidas. De todo animal la demandaré, y de todo hombre, del hermano de todo hombre, demandaré la vida del hombre. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. En cuanto a vosotros, sed fecundos y multiplicados, poblad en abundancia la tierra y multiplicados en ella. Entonces habló Dios a Noé y a sus hijos que estaban con él, diciendo, he aquí, yo establezco mi pacto con vosotros, y con vuestra descendencia después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, ganado y todos los animales de la tierra que están con vosotros, todos los que han salido del arca, todos los animales de la tierra. Yo establezco mi pacto con vosotros, y nunca más volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra.
Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que hago entre yo y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros, por todas las generaciones. Pongo mi arco en las nubes y será por señal del pacto entre yo y la tierra. Y acontecerá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se verá el arco en las nubes, y me acordaré de mi pacto que hay entre yo y vosotros, y entre todo ser viviente de toda carne. Y nunca más se convertirán las aguas en diluvio para destruir toda carne. Cuando el arco esté en las nubes, lo miraré para acordarme del pacto eterno entre Dios y todo ser viviente de toda carne que está sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre yo y toda carne que está sobre la tierra. Los invito a que oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque nos habla hoy. Habló a Noé y nos habla hoy. Permítenos, Señor, escucharla. Permítenos, Señor, no escuchar otras voces, sino que escuchar tu voz. Señor, en un periodo donde hay tanta definición de qué hacer con nuestro país, Señor, permite que la iglesia te escuche a ti, que tú seas la fuente de toda sabiduría y de todo camino que la iglesia tome, para tu gloria, Señor, para nuestro beneficio también, para poder vivir para ti. Ayúdanos, Señor, lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, yo les decía, por periodos, Dios le habló a Noé, digamos, cada 100 años, pero llegamos al capítulo 9, y luego de que Dios ha cumplido todas sus promesas, con su compromiso fiel a Noé, dijo que lo iba a sustentar cuando estuviera en medio del diluvio, en el arca, lo hizo, cumplió. Pero luego de eso, Dios vuelve a hablar y Dios formaliza su pacto con Noé y sus hijos y con toda la creación. Y por eso es lo que hace ahora es hablar. Yo le decía que habló 4 veces, pero la última, que es un solo versículo, como pueden ver acá, es bien cortito, se los estoy poniendo en pantalla ahora, lo vamos a ver también como un cierre. Pero vamos a ver cómo Dios bendice a Noé y sus hijos, del versículo 1 al 7. Vamos a ver también cómo Dios formaliza y renueva su pacto con Noé y su descendencia y toda la creación, en los versículos 8 al 11. Y también cómo Dios otorga un sello para ese compromiso. Dios no necesita hacer eso, ¿cierto? Pero Él otorga un sello de su compromiso y lo vamos a ver en los versículos 12 al 17. Bien, entonces los invito a que veamos cómo es que Dios está en esta relación de bendecir a Noé y sus hijos. Y lo vemos claramente en el versículo 1, comenzando el texto. Dice, y bendijo Dios a Noé y sus hijos. Y claro, eso es evidente para todos nosotros. Dios ya lo ha hecho. Dios sustentó a Noé y su familia. Veíamos que Dios lo hizo en un acto de gracia, porque ¿se acuerdan? El único que fue hallado en gracia fue Noé. Y no fue una cosa que derivaba simplemente de su manera de ser, un superhombre, el único fiel, sino que encontró esta gracia, este regalo inmerecido por parte de Dios. Y no solo él, sino que su familia. Y aquí él les dice que los bendice. ¿Y cómo bendice Dios? ¿Qué es lo que vamos a ver en estos versículos? Dios bendice primeramente ordenando cómo vivir. También Dios bendice dando sustento y protección, pero también Dios bendice ordenando cómo no vivir. Cómo no vivir. Lo primero es ver cómo es que Él ordena vivir. Y aquí en el versículo 1 tenemos esta orden del Señor. Sed fecundos y multiplicados y llenad la tierra. Eso es algo que nosotros vemos en Génesis 1, cuando Dios crea los animales y cuando Dios crea al hombre. Y Él le dice a el hombre, llenen la tierra, sean fecundos, multiplíquense. Y vemos ahí entonces la ordenanza de cómo vivir. Ellos tenían que vivir y cumplir con aquellas mismas obligaciones que tenía el hombre en el jardín, relacionándose con Dios primeramente, relacionándose con sus pares y también con la creación. Para que
ellos puedan crear una cultura con una sociedad que crezca y sea realmente próspera en un sentido agradable a Dios, ellos tenían que ser temerosos de Dios, conocer de Dios su voluntad, acercarse a Él. Pero también esa relación con Dios no solamente se da en el contexto de sociedad, también se daba hacia los animales. Yo les decía también que Dios bendice dando un sustento y protección. La realidad del mundo antes del diluvio es que era un mundo sumamente violento. Como Fernand nos contaba semanas atrás, en uno de sus mensajes, hasta los animales estaban siendo sumamente violentos. Hasta los animales, porque dice la escritura que toda carne se había corrompido. Toda carne, no solamente el hombre. La relación que había de paz y armonía entre toda la creación ya no estaba. Ya no estaba. Entonces aquí Dios otorga algunas cosas para sostener el lugar que el hombre tenía que tener en la creación. Dios está consciente y considera el hecho de que el pecado está presente en este nuevo estadio en que el hombre está viviendo. Es verdad, Él renovó la creación, pero no todo ha cambiado. La restauración completa todavía debe venir. Y lo vemos aquí. ¿Por qué? Porque el hombre, para tener su lugar de una correcta supremacía con los animales, aquí se dice que el temor y el terror van a estar en estos animales. Los animales no van a estar, eh, digamos, en una relación armónica como nos gustaría tal vez con el ser humano. ¿Quién no pensó alguna vez en hacerle cariño a un león o a un elefante? ¿Cuánto me gustaría hacer eso? Ustedes no saben cuánto me gustan los animales, pero sabemos que no se puede. Es muy complicado. Gracias a Dios tenemos algunos animales con los que nos podemos acercar y cuidar y mostrar mucho amor, más allá del respeto y del cuidado que deberíamos tener. Pero la relación está quebrada y esto se muestra aquí, en los versículos 2 y 3. Los animales se deben cuidar del hombre, porque el hombre ahora tiene permiso de Dios para comerlos. De igual manera como en el pasado, vemos en los primeros capítulos de Génesis, que Dios había dado hierba para que comiera, todo lo que era verde, para que el hombre se alimentara. Aquí también están todos los animales. Todo lo que se mueve y tiene vida será para alimento. El hombre entonces tiene sustento no solamente de parte de Dios en el sentido de que puede comer, sino que también, digamos, hay una relación en la que ellos se pueden defender de los animales. Y eso es muy bueno. Créanme, vivimos en una sociedad donde eso tal vez no se siente tanto, pero era necesario. Y aquí está el permiso de Dios para eso. Pero además de que Dios otorga una protección por medio de esta relación que va a existir entre el hombre y los animales, él también está dando un sustento de alimento de manera especial. Consideremos el hecho de que ellos han salido recién del arca. Y es verdad, las plantas ya estaban comenzando a crecer. Sin embargo, ya que Dios había dado un proceso ordenado para que todo se mantuviera de aquí en adelante, ¿cierto? Que ya no iba a faltar más los periodos de cosecha, ni de lluvia, ni de sol. Va a haber día y noche, como nos dice en el capítulo anterior, al final del capítulo 8. Todavía faltaba un tiempo para que el hombre tuviera tierra preparada para dar fruto. Él tenía que preparar la tierra. Y por lo tanto, Dios le da un sustento al hombre, para que él pueda comer y para que pueda vivir. Nosotros tenemos que ver eso pensando en las promesas de Dios, que Dios está sosteniendo al ser humano. Y también está sosteniendo su promesa en Génesis 3:15 de que vendrá alguien, un descendiente de la mujer, que va a quitar el problema del pecado. Pero Dios no solamente ordena al hombre cómo debe vivir, con claridad aquí, ¿cómo es eso? Digamos, creando una sociedad donde ellos se puedan multiplicar y también eh, sojuzgando, digamos, estando en una soberanía dada por Dios.
en toda la creación, sino que también está el hecho de que les explica cómo no vivir. Hay algo que no podía hacerse, era derramar sangre de un hermano. Y aquí se explica, el hombre no podía tomar la vida de otro hombre. Y vemos que Dios no se agrada con eso desde un principio. Ya vimos cómo Caín mató a Abel. Y vimos cómo la sangre, dice la escritura, que la sangre de Abel pedía por justicia. Dios dice aquí, en el versículo 5, que Él demandará, pedirá cuenta por la sangre derramada del ser humano. Y hay algunas cosas que quiero destacar aquí. Primera, el hecho de que el foco o la razón de esto es que el hombre fue hecho a imagen de Dios. La razón por la cual tú y yo podemos vivir en sociedad donde puede haber igualdad de derechos, igualdad de oportunidades y respeto por el otro, no es otra que el hecho de que tú y yo estamos hechos a imagen de Dios. Es algo que está profundamente en nosotros, es parte de nuestra esencia. Por eso nadie te lo puede quitar, nadie te lo puede quitar. Es verdad que el pecado ha afectado la imagen de Dios en nosotros, pero la Escritura, especialmente este versículo, posterior a la aparición del pecado en Génesis 3, nos da base para pensar que tú y yo aún tenemos la imagen de Dios, de nosotros. Y qué bueno es eso, porque esa es la base para que podamos vivir en una sociedad donde hay respeto por el otro. Esto no tiene que ver con que somos criaturas que han evolucionado mentalmente y estamos en otro nivel en relación a los animales, sino que es por el hecho de que en nuestra creación fuimos creados a imagen de Dios. Qué bueno es eso. Pero también aquí hay un sello especial, hay una marca de la promesa de Dios que está presente. Dios dice que la sangre es un sello especial, tiene que ver con la vida, tiene que ver con la vida. Y un día vamos a ver más adelante cómo es que Dios, por medio de la sangre derramada de su Hijo, realmente demandó cuenta de la maldad del hombre. Pero aquí, esto solamente está siendo empezado a ser enseñado. Se está empezando a enseñar esto por parte de Dios. Pero en un momento vamos a ver cómo en su Hijo Dios realmente demandó de la maldad y la crueldad del hombre. Con su derramamiento de sangre nosotros pudimos tener vida. Bueno, vimos entonces cómo que Dios bendice a Noé y sus hijos. Y es importante que destaquemos que esto pasa cuando Él habla y Él ordena. Así que, amigos, todos presentes, cuando Dios ordena algo, no lo hace para ponerte el pie encima. Dios lo hace para bendecirte. Dios te ordena cómo debes vivir y cómo debes dejar de vivir para bendición tuya, para que las promesas de Dios en una relación que Él tiene contigo como su Hijo, como aquel que ha sido redimido en Cristo Jesús, eh, puedas realmente disfrutarlas. Dios nos enseña cómo debemos vivir. Y sus ordenanzas son lo mejor para nuestras vidas. Así que si Dios ordena, es siempre de esta manera, para bendecir a su pueblo. También, mira cómo Dios cuidó de aquellos con los que se relaciona. No podemos olvidar aquí que Dios no solamente ya ha sido enormemente amoroso y cuidadoso con Noé, sino que Él piensa en su futuro. Y no solo en su futuro eterno, sino que en su futuro, digamos, de ahí mismo. Él cuida de que Él tenga sustento. Y Él hace eso contigo y conmigo. Y la Escritura nos dice que si nos dio a Cristo Jesús, ¿cómo no nos va a dar junto con Él todas las otras cosas? Como nos dice Romanos 8. Así que tengamos estas cosas en mente. Lo otro es que quería comentar con ustedes cómo Dios formaliza y renueva su pacto. Sí, Dios ya tenía un pacto con Noé. Dios le hizo un compromiso, Dios le mostró su voluntad. Lo vimos en los capítulos anteriores, del 7 en adelante, cómo él tomó un pacto con su pueblo, perdón, con Noé. Pero aquí él lo formaliza, lo formaliza. Y hay algunas cosas que debemos señalar al respecto de los versículos 8 al 11. ¿Cómo es que Dios formaliza y renueva este pacto que tiene con Noé y con sus hijos y con toda su descendencia? Primero, es quiénes son.
¿Quiénes son los que van a ser se van a ver beneficiados de este pacto? Bueno, él le habla a Noé y sus hijos, pero cuando establece este pacto, es con ellos, con su descendencia y con todo ser viviente, con todo ser viviente. Por medio del pacto que está teniendo con Noé y con el ser humano, toda la creación está siendo incluida. El compromiso de cuidar a su creación es por medio del rol que va a tener el hombre en este pacto, como lo vimos justamente antes, en la bendición y las ordenanzas que Dios le daba. Qué bueno ver cómo Dios establece este pacto de una manera bien especial. Lo hace primeramente con todos, pero con todos aquellos que han sido rescatados por Él. Dios se relaciona por medio de el camino que Él escoge. Y todas las criaturas fueron aquellas que estaban en el arca. Nadie que estuvo fuera del arca ha estado en este pacto. Solo ellos, aquellos que habían sido rescatados de la forma en que Dios estipuló. Entonces, cuando pensemos en cómo podemos relacionarnos con Dios, tenemos que pensar de esta manera. Nos relacionamos con Dios por medio del camino que Dios estipula para que nos relacionemos con Él. Así que Dios entra en una relación de pacto con el hombre, pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo es que Él muestra su gracia? Es algo que Él hace libre y soberanamente. Por eso ahí subrayé los versículos 9 y 11, cómo Él establece su pacto. Miren cómo ese pacto que establece es llamado como suyo. No es, oye, lleguemos a un convenio, firmemos, tú te comprometes a eso, yo me comprometo a esto, y ya, sino que es un pacto que Él hace soberanamente, como el Señor. Él estipula. De hecho, no escuchamos hablar al hombre en ninguna parte en estos versículos. Solo Dios habla. Y eso nos muestra cómo Dios es soberano en alcanzar al hombre para relacionarse con él. El hombre no hace nada. El hombre no puede, simplemente. Es la misericordia de Dios la que alcanza al ser humano. Y eso tiene que llenarnos de paz, sabiendo que está en las manos del mejor, del único que puede, Dios mismo. Y Él se compromete en el fondo. Él pone su compromiso. ¿Y cómo es este compromiso? Además de ser algo que Él hace libremente, es hecho para bendición y preservación. Recuerden que Dios tiene un pacto de gracia con el ser humano en la persona de Jesucristo, lo que empezamos a ver en el capítulo 3 de Génesis, cuando Dios da una promesa de restauración del hombre por medio de un descendiente, de la simiente de la mujer. Es por medio de ese hombre que Dios va a rescatar al ser humano. Y en este pacto que nosotros vemos aquí, con Noé y toda su descendencia, Dios está prevaleciendo su pacto de gracia, afirmándolo. ¿Por qué? Porque dando al hombre todas las condiciones para que crezca, para que se esparza sobre la tierra, podemos ver cómo Él está dando cumplimiento a su promesa de que la simiente de la mujer le va a pisar la cabeza a la serpiente. Dios está entregando todo, todo lo que tiene que entregar para cumplir con su promesa. Qué bueno que es así. Consideremos esto. Primeramente, Dios siempre hace sus pactos y sus compromisos con el ser humano de manera soberana en sus propios términos. Y al día de hoy lo ha hecho por medio de Jesucristo. No puedes ir por otro camino. Cristo dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. No puedes relacionarte con Dios porque tuviste simplemente una visión o porque tuviste, ¿cómo se llama?, la idea de acercarte a Él y ya, sino que es a través de su Hijo. Siempre es por medio del sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios solo se relaciona en una relación con el ser humano por medio de la vía que Él estipuló. Y Él no mandó a cualquiera. Él no hizo algo que tú puedes cambiar como si fuera un vale otro. Él mandó a su Hijo. La preciosa sangre de Cristo fue derramada para tu perdón. No hay otra vía. ¿O acaso la sangre del Hijo de Dios puede ser dejada de lado? No, no es así. Así que solo es por medio
de Jesucristo. Recuérdalo. No es por tus buenas obras, no es por tu propia capacidad, tu intelecto, no es por varias religiones, no, es por Jesús. No es por una denominación, es por Cristo. Pero además que Dios cuida fielmente de aquellos con los que se relaciona, como ya dije anteriormente, y lo hace por medio de Jesucristo. Y nuevamente cito aquí Romanos 8, porque es por medio de Cristo que Él nos ha dado todo. Efesios 1 nos dice lo mismo. A la iglesia, a aquellos que han sido parte del cuerpo de Cristo por su sacrificio, Dios les otorga herencia, Dios les otorga bendición espiritual, Dios les otorga el Espíritu Santo para que podamos caminar en este mundo en medio de las dificultades que tenemos nosotros, como tiene cualquier otra persona, pero sin embargo, con la esperanza, una esperanza que nadie puede tener si no es en Cristo Jesús. Dios nos otorga todo lo que necesitamos. Dios nos ayuda a caminar en nuestra vida cristiana. Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos santifica para que seamos más como nuestro Señor Jesucristo, en carácter, en obediencia, en humildad, en amor. Dios hace eso con aquellos con los que se relaciona. Pero no podemos ir por cualquier camino. Solo hay un camino, y ese camino es Jesucristo. Siempre, al igual que en el tiempo de Noé, fue por medio de la promesa de la salvación que proviene de Dios, que el hombre puede poner esperanza para salvación. Y de igual forma como fue en el tiempo de Noé, en nuestros días es poniendo nuestros ojos en Jesucristo. No hay ninguna otra vía por la cual el hombre pueda tener realmente salvación, una relación con Dios y perdón de sus pecados. Es solo por medio de Jesucristo. Pero también, además de que Dios bendice, además de que Dios formaliza y renueva su pacto, Él entrega un sello de su compromiso. Y eso es tremendo. Aquí vemos nuevamente cómo Dios habla en este pasaje por las últimas dos veces. Versículo 12 dice, y dijo Dios. Y luego en el versículo 17 dice, y dijo Dios a Noé. Y lo que habla aquí es que Él da una señal del pacto. Una señal del pacto. Y cada vez que Dios entra en un compromiso con el hombre, en una relación de pacto, Dios siempre da una señal. ¿Por qué es que Dios da una señal? ¿Acaso Dios no puede cumplir y necesita dar una prenda? Como quien dice, deja algo de aval o deja a alguien de aval. No, Dios no se retracta, Dios no se equivoca, Dios no es impotente o no se encuentra en situaciones en las que no pueda cumplir. No es como nosotros. Sin embargo, Él da esta señal para nosotros, es para nuestro beneficio. Es una señal para que en el corazón de Noé él pudiera tener paz cuando viera nubes aparecer en el cielo. ¿Cuál es esta señal? Él dice que pone su arco, el arco iris, como una muestra de que Dios no volverá a destruir la tierra por medio del agua. Primera objeción que alguien puede decir, oye, está lleno de tsunamis, está lleno de salidas de agua con lluvias, se anega la tierra en muchas partes. Sí, hay muchas consecuencias del pecado que están presentes en nuestros días. Es verdad. Hay muchas veces que el hombre ha construido donde no debe, y hay ciudades en lugares que no debe, donde pasa el agua y queda la grande. Es verdad. Hay muchas cosas así, hay dolor, hay destrucción. Pero nada de eso ha quitado al hombre de la creación. Esa promesa y la pregunta que puede surgir nos muestra que justamente el diluvio fue universal, o sea, fue en toda la tierra, perdón. No fue local, sino que fue en todo el mundo. Pero además de eso, que la señal está para todo el mundo, porque el compromiso de Dios es con todo el ser humano y con los animales. Y nosotros vemos eso desde chiquititos. No sé, ¿quién no tomó una manguera y la puso al sol y vio ahí el arco iris? Sí, Dios nos da una señal que tiene que ver con la esencia de cómo está el agua presente en la tierra. No sabemos qué pasaba antes. ¿Habrá llovido alguna vez antes del diluvio? Algunas personas piensan que no. Pero este pasaje no significa que antes no haya habido algún arco iris.
lo que dice es que el arco iris es puesto como un sello. Como en la creación había un árbol para el pacto que tenía con el Dios con el hombre, habían árboles para sellar este compromiso. De igual forma, aquí hay un arco iris, algo que es parte de la naturaleza. Y además de eso, Dios, ya visto que Dios nos entrega el arco iris como un sello, vemos que eso trae paz al hombre, ¿cierto? Noé puede haber visto nubes y su corazón se pudo haber inquietado. Sin embargo, él recordaba el compromiso de Dios. Entonces Dios promete una señal en los versículos 13 y 16, pero también promete recordar. Él promete recordar. Este sello no solamente es una señal gráfica para nosotros, de que estamos en una relación con el Señor, un compromiso que Él tomó con nosotros soberanamente, sino que además de eso, es algo que nos hace recordar su pacto con nosotros, su palabra, su buena voluntad hacia el ser humano. Aquí, en el hecho de aparecer un arco iris para decir que no va a destruir toda la creación, pero en otros momentos fue otra cosa. Con Abraham fue la circuncisión, en Israel, en el pacto en el desierto, fue el guardar el sábado, pero también en Cristo Jesús. Él dijo, miren mis manos, miren mis pies, miren mi costado a sus discípulos. Su sangre derramada, su cuerpo lacerado y cortado por ti y por mí, es una señal del compromiso de Dios. Cristo mismo es en sí el sello del compromiso de Dios. Así que algunas cosas para pensar aquí. Primero, Dios siempre entrega una señal, pero no es una muestra de su debilidad, sino una muestra de nuestra propia debilidad. Nosotros necesitamos una señal. Nosotros necesitamos algo a lo que aferrarnos. ¿Cuánto mejor sería que pudiésemos confiar simplemente en su palabra? Pero en misericordia del Señor nos da una señal, un sello, un signo de su compromiso. Pero además de eso, Dios siempre cumple su promesa. Dios siempre cumple su promesa. Él dice aquí en estos versículos que Él va a mirar el arco iris y va a recordar el pacto. Y eso es verdad siempre. Él siempre miró su promesa y la recordó. Él rescató al pueblo de Israel, de Egipto. ¿Por qué? Porque tenía un pacto con los patriarcas, con Abraham, Isaac y Jacob. Él fue fiel a ese pacto. Él fue fiel siempre a cada uno de sus compromisos. Nosotros podemos mirar también a aquel que es señal del pacto que ha tenido con la iglesia, con su pueblo, que es Jesucristo, nuestra cabeza, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro sacerdote, como aquel en donde las promesas de Dios se han cumplido. Cristo es el cumplimiento de todas las promesas, pero Jesús no solamente es eso, no solamente es el cumplimiento de todas las promesas, es una garantía para nosotros de que Dios, Él ha siempre cumplido cada una de las cosas que viene y para adelante así será. Cuando Cristo ve, o sea, cuando el Padre nos mira a nosotros, Él no ve a hombres que han pecado. Si tú has puesto tu confianza en Cristo como su Señor y como tu Señor y Salvador, Él no ve en ti tu maldad. Él ve a alguien que ha sido restaurado por Jesucristo. Porque en la cruz que hizo Cristo, Él colgó toda nuestra deuda, todo aquello por lo cual podríamos ser acusados en la cruz del Calvario, para que no haya condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Así que hemos visto cómo Dios habló, cómo Dios ha ratificado su pacto, eh, bendiciendo, ordenando, renovando el pacto y también otorgando un sello de su compromiso. Hay algunas cosas que quiero decir para que estemos pensando antes de terminar. Lo primero es que no hay cambios en la orden primera de la creación. Dios llama al ser humano a que se multiplique y llene la tierra. Y no hay ningún momento en que eso ha parado.
La familia sigue siendo la estructura central de la sociedad, porque Dios lo estipuló así. Entonces, amigos, hay algo que nosotros debemos ver. Estamos en un periodo donde hay muchas cosas que se quieren renovar, conceptos que se quieren cambiar, pero hoy día hemos escuchado cómo Dios habla y habla abundantemente. Recordemos entonces que esta fue su ordenanza. Nosotros debemos vivir eh, teniendo hijos, formando familia, creando una sociedad donde podemos relacionarnos con justicia entre pares, pero mirándolo a Él y escuchándolo a Él. Él tiene nuestro camino en sus manos. Él tiene la bendición para nosotros. A Él es que debemos mirar. No hay cambios en sus órdenes creacionales. Seguimos existiendo para lo mismo. El hombre existe para reconocer a Dios, para adorarlo, para glorificarlo y para tener todo su gozo en Él. Por lo tanto, no hay bendición fuera de la obediencia. No hay bendición fuera de la voluntad de Dios. Puede ser una sensación parcial, puede ser una sensación por un periodo de que estás bien, pero solo vas a tener plenitud estando en Cristo Jesús. Solo puedes tener paz estando en Él. Una paz que renueve no solamente tu corazón y cómo tú te sientes, sino que de manera efectiva tus faltas frente a Dios. Solo por medio de Cristo. También que algo que se toca aquí tiene que ver con la alimentación. Y nuevamente, es Dios hablando. No hay una manera más pura de comer. Si tú quieres comer, digamos, solo vegetales, está muy bien, está muy bien, es tu decisión, pero se ha dado para que para que podamos comer de todo lo que está en la creación. Eso incluye incluso la sangre que aparece aquí, porque en el futuro Jesús dice, Jesús dice que Él hace nuevas todas las cosas. Y Juan nos dice que Cristo, perdón, Lucas en Hechos nos dice que Él hace limpias todas las cosas, todos los alimentos. Así que podemos comer de todo. El tema es comer con prudencia, ¿cierto? El tema es comer de manera equilibrada para nuestro bien. Porque hay que recordar que los alimentos no están simplemente hechos para nuestra satisfacción, sino para nuestro sustento. Porque todo, amigos, todo apunta a Cristo. Así que el sustento para el hombre está hecho desde el principio para que pudiese llegar la promesa de nuestro Señor, para que el hombre pudiese existir abundantemente sobre toda la faz de la tierra y Cristo llegar a este mundo. Pero para el día de hoy, la iglesia eh, puede comer libremente de todo. Disfruten de la comida, disfrútenla con sanidad. Este pasaje muchas veces hace que algunos sectores que se llaman cristianos, o se hacen decir cristianos, no coman sangre, por ejemplo. No hay ninguna limitación con nuestra dieta. Podemos comer de todo, pero comer con prudencia. Puede ser que esas sean como detalles, pero quería mencionarlas. Pero hay algo que a mí me parece muy importante, especialmente en este tiempo, en que estamos decidiendo cómo va a ser, cuáles van a ser las personas que van a, digamos, formar la constitución del país. Es recordar que el único fundamento para la justicia social es el hecho de que somos hechos a imagen de Dios. Es el único y verdadero fundamento. Es un fundamento bíblico. Y eso nos muestra cómo la iglesia ha sido desde el principio quien ha promovido cambios. Vean cómo es el trato que se da a los esclavos en las escrituras, cómo ellos podían buscar su libertad, cómo en Gálatas, como en Romanos se habla de que en Cristo Jesús para salvación todos nos salvamos de igual manera. Gálatas 3:28 dice que es solo por medio de la sangre de Cristo y ahí no hay distinción. Tanto hombre, mujer o el nivel social o origen racial, no importa. Todos somos rescatados por Cristo Jesús. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque Cristo se hizo hombre para morir por aquellos que debían ser rescatados. Entonces, aquí vemos el sustento de la razón por la cual podemos realmente tener justicia social.
¿Cuál es? La imagen de Dios en el ser humano. Eso no significa que tú no eres superior a otras personas, no estás a otro nivel, sino que todos nosotros somos seres humanos, todos portamos la imagen de Dios y todos tenemos dignidad dentro nuestro por el hecho de ser, digamos, a imagen de Cristo. Entonces, no es una ley natural humana la que va a prevalecer, digamos así, la ley del más fuerte, pero tampoco una donde nuestra moral está basada en nuestra capacidad de hacer un raciocinio superior. Nosotros no somos como los animales, nosotros pensamos y meditamos, entonces por eso no nos podemos tratar igual. No, la razón es mucho más profunda, porque incluso aquellos que no pueden pensar con la misma capacidad, o no pueden hacer las mismas cosas, o no pueden hablar, o incluso están dentro del vientre de una mujer, todos, todos, tienen la misma dignidad. ¿Por qué? Porque todos hemos sido hechos a imagen de Dios. Y luego, ese es el sello más bonito y más impresionante del mensaje del Evangelio. Porque Dios ama al hombre, Él ha enviado a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados, por la maldad misma del hombre, a exterminarla. ¿Por qué? Porque Él está en una relación que aquí nosotros vemos. Dios está sustentando y preservando con el ser humano. Cuando llegue Cristo, digamos, cuando llegó Cristo en el primer siglo, Él vino a cumplir todas las promesas de Dios. Él viene a restaurar a aquel ser humano que porta la imagen de Dios, a sacarlo de la inmundicia en la que se encontraba y la rebeldía en la que se encontraba, a sacarlo de la condenación en la que estaba por su pecado y a restaurarlo. Por eso es que cuando vemos pasajes como Apocalipsis, al final, luego de la redención que ha habido en Cristo, en algún momento va a llegar la perfecta consumación de todas las cosas. Cuando eso pase, entonces vamos a ver un lugar que está lleno con personas de toda lengua, de toda nación, todos vestidos igualmente, limpiados por la misma sangre de Jesucristo, todos sin lágrimas, sin hambre, sin sed. El hombre restaurado por el Señor. ¿Por qué? Porque Él ha tomado su compromiso. Él va a sustentar al ser humano. A pesar de su pecado, Él va a sustentar al hombre, le va a enseñar cómo vivir. Y de aquí, de este pasaje de Noé, nosotros vemos ese compromiso que apunta a nuestro Salvador, que es Jesucristo. Los invito a orar. Amado Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por tu compromiso profundo con el ser humano. Gracias, Señor, porque nos enseña a vivir de una manera al escuchar tu voz. Ayúdanos, Señor, a no escuchar otras voces sino la tuya. Ayúdanos, Señor, a confiar en el camino que tú has estipulado. Ayúdanos, Señor, a que podamos poner nuestros ojos en Cristo y ver su sacrificio como sello, como garantía de tu amor que no se nos quita, que no pasa, que es eterno por nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.